consideración que parece bueno, y en operaciones todo lo que parece bueno, siempre hay que investigar algo, porque siempre hay algo oculto por detrás. ¿Ok? No como en eso. La pregunta es excelente, el concepto de consignación. Súper bien. Profesor, pero ahí el ejemplo que acaba de dar de la consignación, quizá al mismo proveedor, en el hecho de crear un inventario autorizado, pero darle mayor relación, puede que también tenga un costo menor que respecto a que yo tenga el mismo inventario y lo tuve una vez al año. Claro, si su consignación permite, o sea, si él está, si es de su bodega de repuestos consignado, atiende a varios clientes, ¿no es cierto? Claro, toda la razón. Pero si la bodega está dentro de tu sitio de trabajo, ¿no es cierto? Y atiende solo a ti, eso tiene. Ahí el costo se podría dividir por la relación que tiene el mismo proveedor. No, pero el costo, sí. O sea, no diluir, pero... Su inventario promedio va a decaer y sus costos de almacenamiento van a ser más bajos. Esa sería la estrategia del si te mantiene el precio, sería la estrategia que yo ocuparía como proveedor para diluir el costo de almacenamiento. Sí, interesante, lo bueno. Acá hace pensar. Claro, pero finalmente igual se trata de que el costo no va a desaparecer, el costo siempre va a estar, el costo de almacenamiento. Y ahí, bueno, la empresa ve cómo administrar ese costo. ¿Okay? También, bueno, de los contratos de consignación que sé yo, los contratos también se aseguran el consumo. Claro. O sea, el componente X mínimo 2 veces al año. Claro. Lo dice cualquiera. Entonces, no hay manera de incluir al tema. Claro, o sea, a lo que voy, claro, el costo va a estar. Es como cuando tú vendes productos, ¿cierto? Y de repente te compran un volumen grande y tú lo vendís más barato. Claro. Es como el juego, claro, ok, estoy dispuesto a ganar menos por unidad o asumir más costos, pero asegurando un volumen. Esto es lo mismo. O sea, el costo de almacenamiento va a existir igual, solamente que ahí la empresa sopesa qué es lo que me conviene más, veo mis márgenes hasta dónde me conviene modificar, o sea, jugar, digamos, y te ofrezco una solución. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguien tenía más? Con respecto, por ejemplo, a Amazon y AliExpress, que ellos no prácticamente inventario están centro de distribución, pues igual el costo porque ellos prácticamente no tienen costo de inventario, porque lo que pasa es la sala inmediatamente. O sea, costo de inventario siempre va a haber, porque partamos por la base, tenéis que tener bodega, ¿no? No sé si eran, ¿La bodega será gratis o será...? son centros de distribución también se usan como cualquier donde se hacen los... Pero existe el donde se inventario hace en como la hora, viendo los pedidos. Claro. ¿Sí? Sí, que como no hemos visto todavía los costos del inventario, en este minuto el costo del inventario es un imaginario, un concepto abstracto. Pero en algunos minutos más Ismael va a mostrar la estructura de los costos de inventario y ahí te va a quedar claro qué es costo de inventario, ¿no es cierto? Cómo se clasifica, cómo se subdivide y cuáles son los componentes del costo de inventario, y te va a dar cuenta de que Amazon, aunque el producto pase poco tiempo dentro de la bodega, igual va a tener costo de almacenamiento al menos, porque sí tiene que haber un costo por espacio físico, y eso tú lo tienes que pagar por todos los productos que pasan ahí. Ahora, evidentemente, como el tiempo es poco el que pasa dentro de la bodega, va a tener menos costo de inventario, pero el costo de inventario va a existir igual, porque como dijo Ismael, tienes que tener al menos una bodega. Y el costo de espacio físico se tiene que proteger. ¿Okay? Pero esperemos ver el costo de cómo se estructuran los costos. Claro, porque de hecho, spoiler, uno de los costos es el costo de almacenaje, el espacio físico. Y ahí vamos a ver otros costos que son relevantes, pero al menos ese, que es como el más evidente. ¿Bien? ¿Alguien tenía otra duda, no? Sí, yo por ejemplo, en función de lo que ustedes explican, me estoy cuestionando la lógica de una decisión que nosotros tenemos como compañía, que tiene que ver con el tema del working capital. ¿Ya? Como decía el colega, nosotros llegamos a tener 500 millones de dólares en working capital, en repuestos y en materiales. Entonces, justamente lo que decía el profe, yo veo lo reparable.
Y dentro de eso la compañía me pidió hablar con todos los proveedores con los que tenemos contrato para en el fondo pasarle a consignación nuestras bodegas, devolverle en el fondo todos nuestros repuestos para ser utilizados a futuras reparaciones. Obviamente con el costo traspasado en cada OT se va a ir traspasando parte de ese costo. Entonces ahí yo me cuestiono cuál es la lógica de, por un lado, rebajar el working capital, si por el otro vamos a estar pagando más caro. O sea, en el fondo estamos disfrazando el precio, ¿no? Ah, muy bien, excelente. Ese es el objetivo de este curso, que nos empecemos a dar cuenta de este tipo de cosas. Hay cosas que son invariantes, y que lo único que está haciendo son trucos financieros para pasar dinero de acá para dinero acá, pero cuando ves el global de la empresa, lo estáis pagando igual. Estáis cambiando Ese la es el plata por concepto. sí. Súper bien, súper bien. Claro, o sea, el costo se traspasa. ¿No está traspasando el riesgo a la otra empresa? ¿Cuál riesgo? El riesgo de la administración de esos insumos, de esos activos, de esos repuestos, porque me imagino que ellos lo van a evaluar a través de un KPI de servicio y de disponibilidad. Claro, pero lo que está diciendo es que te lo van a traspasar vía precio. Si yo fuera el asesor de ese proveedor al cual tú le vas a dar consignación, yo haría los cálculos necesarios para ver el costo de almacenamiento, los inventarios de seguridad que yo tengo que tener para entregarte el nivel de servicio que seguramente va a estar en el contrato, ¿no es cierto? Voy a calcular los costos de almacenamiento, voy a calcular los costos por el riesgo que yo tengo, ¿no es cierto? Y voy a definir finalmente el precio que te voy a cobrar, que tiene que cubrir obviamente todos los costos anteriores. Bueno, mi pregunta inicial era enfocada justamente a eso, que quizás si yo le paso en consignación mi repuesto a un proveedor, puede que él tenga más clientes y le dé mayor rotación a los mismos activos. Entonces puede que incluso hasta me salga más barato, por el hecho de que él le da mayor rotación al inventario. Claro, pero si eso en la bodega está fuera, lo ve a varios. Pero yo entiendo que la consignación normal es que tú le pasas tu bodega, que está en tu instalación, a el proveedor externo. ¿Sí? Eso es como estrategia. Finalmente, si tú estuvieras desde el punto de vista de la empresa, tal vez el negocio podría ser: saca la bodega, colócala, no sé, fuera de mis instalaciones, atiende a varios clientes y no me traspases precio a mí, porque esa bodega te va a permitir diluir ese costo entre varios tipos de clientes. Y eso también se hace. O sea, por lo menos de lo que nos ha tocado realizar. Eso va a Claro. Depende del contrato. Sí. Ahora, claro, pues lo mismo justamente lo bueno es identificar, ok, esos 500 palos de working capital, ¿qué costo me representan a mí? Por ejemplo. Entonces, al final, claro, se ve, la idea es como sopesar realmente cuál es el costo que estoy teniendo versus el costo que me va a traspasar la empresa, porque está bien, parte como que voy a pescar agua de un vaso y lo voy a meter en otro, ¿cierto? Pero no necesariamente no va a ser bueno o malo para mí, va a depender de cómo yo lo evalúe. ¿Por qué? Porque la otra empresa supuestamente puede tener, por ejemplo, más eficiencia, economías de escala. Y para ello el costo sea más bajo, o sea, ellos sean más eficientes en poder gestionarme el inventario versus a mí. Por ejemplo, en una de las empresas que yo trabajé también, haciendo consultoría, era Aramark, que vende comida, ¿cierto? Vende comida. Y ellos lo que hicieron fue externalizar el centro logístico a DHL. ¿Ok? Ellos tenían una bodega de distribución, pero la externalizaron. Se la pasaron le pagaban a DHL para que ellos tuvieran una bodega propia de ellos y ellos la administraran. Ellos hacían toda la logística. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿tiene sentido? Bueno, hay que evaluarlo, porque probablemente DHL es tan bueno administrando bodegas que sus costos sean más bajos que, por ejemplo, yo tener mi bodega propia. Por ejemplo. Entonces ellos son tan buenos que finalmente sus costos tanto más bajos, a pesar de que tengan sus costos y me cobren un margen de ellos, igual me va a salir terminando más barato, porque yo soy malo haciendo esto, por ejemplo. A eso es lo que quiero ir. Pero para yo poder identificar eso tengo que saber, ok, pero ¿cuánto me cuesta a mí hacerlo? Para poder evaluar de que es más barato lo otro. Bueno, hay todos esos supuestos que estamos conversando es con inventario sano, entre comillas, inventario que sé que voy a ocupar. Lo que nos pasaba de estos 500 millones de dólares en escondidas es que mucho de eso, como 300, es inventario no sano, es decir, no estaba solicitado al futuro
en el fondo estaba sobrando puntualmente Claro. ahí. Y eso sí, era mucho más complicado. Inventario obsoleto, esa cuestión como Obsoleto. a nosotros nos pasaba con los repuestos que no rotaban. Nosotros teníamos ¿cómo se llama? Los Work Tools que le llamaban, que eran como estos anexos a las máquinas, que teníamos como no sé, 10 palos que estaban, bórrale, esa era como que la cuestión que estaba ahí y ojalá liquídenlo y sáquenselo de encima y aunque lo vendan con 80% de descuento, pero sáquenselo de encima, porque necesitamos recuperar esta plata. Pero claro, eso es otra consecuencia de administrar mal el inventario. Alguien metió mal el dedo. ¿Sí? Profesor, yo tengo una consulta. En algunas plantas está la bodega y aparte tienen un centro de distribución. En el fondo, o sea, mi consulta va cómo yo gestiono el costo y porque está la revuelta, o sea, está la bodega que genera una rotación, pero está este centro de distribución que es inventario que en el fondo son productos que generan un lead time o un producto de stand-by. Entonces, ¿cómo yo genero la política en el fondo del inventario entre estas dos comunicaciones que están dentro de la misma planta? ¿Cómo yo genero ese costo por el almacenaje que yo genero stand-by dentro del centro y por la rotación que yo genero dentro de la misma bodega que me lo consume la misma rotación de la planta? Claro. ¿Cómo configuran esos costos? Bueno, hay distintos modelos de inventario. Es como de dos etapas, ¿ya? En el fondo, es de dos. Bueno, eso es una red logística un poco más amplia, ¿ya? En verdad, nosotros vamos a ver distintos modelos de inventario, nosotros vamos a ver unos más simples, pero hay modelos que te permiten que nosotros, de hecho, tengo entendido que el material complementario sale en algunos modelos de inventario, ¿verdad? ¿O no? Está el Axaper y el Bueno. Axaper, te tenés que ir, esos modelos se llaman multi-echelon, Claro. control inventory. Es decir, echelon son como Etapas. etapas de la red logística. En este curso en particular, nosotros vamos a ver single echelon, es decir, una pura bodega. ¿Ok? Y los multi-echelon, ¿no es cierto?, es cómo se van traspasando los costos en las diferentes etapas de la red logística. Es decir, tengo mi bodega, soy fabricante de repuestos, tengo mi bodega de productos terminados y luego tengo centros de distribución en otras partes y yo tengo que abastecerlos, ¿no es cierto?, para que ellos le entreguen al cliente. Entonces eso es tu hecho, porque tienes tu bodega de fábrica, digamos, y de ahí provees a estos centros de distribución. Y el material o multi-echelon es el que nos ayuda a comprender cómo se va traspasando los costos de un centro o una bodega a los demás centros de distribución. Es otra lógica, o sea, se basa en single echelon, ¿no es cierto?, pero hacia una red logística de distribución. Claro, acá está, por ejemplo, planta, bodega principal. Claro. Sí, ¿en localización se ve o no? ¿Entonces? ¿En localización o no? No, ese es el control de inventario. Ah, en inventario. En inventario se ven, claro, en inventario se ve el modelo más avanzado. Ya, pero claro, es como acá yo tengo la planta, tengo el centro de distribución, perdón, la bodega principal, por así decirlo, y acá tengo los distintos centros de distribución localizados en la región, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, nosotros en Isabel, en Marco Polo, teníamos la planta productiva que está al lado del centro municipal de distribución, que era el de Santiago, y teníamos plantas centros de distribución en Concepción, en La Serena, no sé. Entonces el inventario iba fluyendo de la planta iba a este centro, y de este centro pescábamos camiones y los tirábamos a los distintos lugares. Pero acá le estamos dando los fundamentos, la teoría. ¿Qué es un costo de inventario? ¿De qué está compuesto? ¿Cómo es un ciclo de reabastecimiento? ¿Qué significa inventario de seguridad? Entonces, todas estas discusiones que estamos haciendo es súper bueno porque se está dando a partir de todo lo que nosotros hemos estado hablando. ¿Sí? Los conceptos básicos. Y después, claro, hay modelos más sofisticados, hay modelos simples. Vamos a empezar con un modelo súper simplecito, digamos, para entender los conceptos. Pero hay modelos que son mucho más complicados, estudios, papers, digamos, que están. Bueno, y en el libro que le subimos, hay modelos sofisticados como este. Que usted, con lo que nosotros le vamos a explicar, digamos, no va a ser chino si ustedes lo quieren leer. Van a poder entender algunos conceptos. ¿Sí? Muy bien, pero claro, son modelos de múltiples etapas. Súper. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, ahora vamos a hablar de una política de inventario. ¿Qué es una política de inventarios?
es una suma o una serie o un conjunto de subpolíticas de inventario. ¿Okay? Lo que sí, igual. Entonces, ¿qué es lo importante? Vamos a ver las distintas subpolíticas de inventario que describen la operación de un sistema de inventario. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros? Poder definir una política de inventario, ¿cierto? La operación general de un sistema, y después nosotros poder calcular los parámetros óptimos de esa política. ¿Ok? Vamos a ver bien qué significan los parámetros óptimos, cuáles son los parámetros que yo voy a tener que buscar. Pero primero acá vamos a describir cómo funciona un sistema de inventario. Por ejemplo, ese dibujito que yo le hice, así, ¿cierto? Donde yo tenía el Q, el inventario iba bajando, le pegaba R, mandaba a pedir, L unidades de tiempo después, me llegaba el inventario, ¿cierto? Y después me llegaba el lote fijo Q, y después seguía operando esta cuestión. Eso es un funcionamiento de un sistema de inventario. ¿Ok? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Las políticas de inventario nos van a solo describir cómo nosotros queremos que opere el sistema de inventario. ¿Ok? Porque, por ejemplo, acá alguien me podría decir, oye, ¿y por qué siempre el punto de reorden es fijo? Por ejemplo. ¿O por qué yo pides cuando llega a R? ¿Por qué no pides para cierto periodo de tiempo? ¿O por qué pides un lote fijo? ¿Por qué no es variable? Por ejemplo. Alguien perfectamente podría haber discutido eso. Bueno, esas son otras políticas de inventario y acá nosotros vamos a ver cómo se describe en general una política de inventario. ¿Ven qué es lo que contiene? Algunas cosas. Ojo, por ejemplo, acá yo estoy monitoreando el inventario todo el rato. ¿Siempre será así? No siempre. ¿Okay? No siempre yo soy capaz de monitorear el inventario. La mayoría de las empresas grandes sí, pero no siempre pasa eso. En una pyme, por ejemplo, yo tal vez no tengo un sistema que me monitorea el inventario todo el rato. ¿Bien? Entonces son distintos sistemas. Y eso está dividido en algunas subpolíticas de inventario que en conjunto después vamos a ver me genera una política general. Muy bien, entonces una de las políticas principales de una política de inventario es la política de reabastecimiento, el ordering policy. Básicamente, una política de reabastecimiento a mí lo que me indica son dos cosas. ¿Bien? Uno es el cuánto y otro es el cuándo. ¿Cuánto voy a pedir? ¿Y cuándo voy a generar ese orden? Por ejemplo, en el sistema anterior que yo les describí, ¿cómo funcionaba el cuánto y el cuándo? ¿Cuándo yo mandaba a pedir? Cuando llegaba a cierto punto. Cuando llegaba a R, ¿cierto? Cuando el inventario llegaba a R, ¿cierto? ¿Y cuánto pedía? Q. Lote fijo, ¿cierto? Lote fijo Q. ¿Ves? Entonces, perdón, sorry. Q y R. ¿Cuándo? Lo remité, no ayudó mucho. Q y R. Muy bien. ¿Se dan cuenta? El modelo anterior que yo les describí, de hecho, se llamaba política de ordering QR. Ese es el nombre. Y cuando yo hablo de una política QR, digo, lote fijo, con punto de reorden, digamos, fijo también, que cada vez que yo llego a ese punto de reorden, mando doy. Entonces, acá tenemos algunas distintas políticas de inventario y todas nos van a describir un cuándo y un cuánto distinto. ¿Bien? Por ejemplo, la primera, política QR, donde Q es el tamaño del lote fijo que mando a pedir, siempre mando a pedir el mismo tamaño de lote, y R es el punto de reorden. Cuando llego a ese nivel, mando a pedir. ¿Bien? Pero también tengo otras políticas distintas. Una política S mayúscula, S minúscula, una política SS, donde S es el tamaño de lote variable, ¿ok? Ya no es un lote de tamaño fijo, sino que es un lote de tamaño variable, lo varío. ¿Ok? Va a depender de algunas cosas, pero es un lote de tamaño variable. Y ese es el punto de reorden, ¿ok? En este caso el S opera igual al R. Siempre tengo un punto de reorden fijo. Cuando mi inventario llega o baja de S, yo mando a pedir, ¿ok? ¿Y cuánto pido? Un tamaño de lote variable, que ya no es fijo, sino que es variable, que lo que va a intentar es llevarme siempre a la misma cantidad de inventario, ¿ok? No es una cantidad fija, sino que es variable. En esa es otra política de inventario, una política SS. Es bastante similar a la QR, pero donde el S es un lote de tamaño variable. Siguiente política, una política ST. S, la cantidad de lote que yo pido, variable, porque es un S, ¿ok? Y T es el periodo sobre el cual yo voy a mandar a reabastecer. Ok, entonces yo ya no pido cuando el nivel de inventario llega al punto R,
sino que pido siempre que pasa un periodo de tiempo T. Es decir, pasan 2 semanas, pido. Después pasan 2 semanas, no importa dónde esté el inventario, pido. ¿Cierto? Y por eso es que tiene sentido que el tamaño del lote sea variable. Obviamente, porque va a depender de dónde el nivel de inventario que yo tenga. Entonces mando a pedir un lote variable. ¿Sí? ¿Una duda? Sí, por ejemplo, todas estas políticas son políticas que se hacen anuales, como por el periodo de bianual, 5 años, pero por ejemplo cuando tenemos una producción que es dependiente de la estación, por ejemplo las bebidas, ¿Sí? después que ya de septiembre, octubre empieza como a aumentar la producción y después ya marzo, abril empieza a decaer. Deberíamos tener 2 políticas de inventario por la estación o una que varíe sus parámetros. ¿Sí? ¿Puedo responder, profesor? Sí, por igual. Muy buena La pregunta. política de inventario es una política, para mí, definir la política de inventario es estratégico. ¿Okay? Es decir, debería ser de largo plazo. ¿Okay? Pero lo que yo puedo recalcular estacionalmente, cada 3 meses, 6 meses, dependiendo de cómo se comporta la demanda, son los parámetros óptimos de la política. Pero la política propiamente tal, si es de revisión continua, si es QR y todas las que va a ver Ismael, son de largo plazo. Y lo que calculo, ¿no es cierto?, o lo que puedo ir cambiando con las estaciones, son los parámetros. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Ok? Claro. Por ejemplo, nosotros en Finning definíamos los productos dependiendo de cambiamos la política de inventario. Bueno, es como una política estratégica, pero en general nosotros teníamos distintas clasificaciones que tocábamos muy poco. Pero lo que sí cambiábamos, una vez al semestre de hecho, ¿sí? Era justamente, no la política de inventario, sino que la cantidad de inventario de seguridad que nosotros manteníamos. Es decir, los parámetros de la política de inventario. Pero eso lo hacía, por ejemplo, porque coincidía con los overport, necesitaban más repuestos. No, porque nosotros nos poníamos y analizábamos. Ok, ¿qué tiene sentido ahora? Analizábamos la data y nosotros en base a eso movíamos las perillas. Porque no, la demanda nosotros vimos que no siempre es igual. Y es más, nuestro sistema de pronóstico puede fallar porque algo cambió, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Un método de control de ayer. Bien, entonces vale la pena cada cierto tiempo revisar si estos parámetros van teniendo sentido o no. ¿Ok? Revisar, cambió algo, tengo que mover alguna perilla y volver a revisar. Entonces, puede que tenga una política QR, pero el Q lo varíe en el tiempo, ¿ok? Porque la demanda cambió, mis costos cambiaron, etc. El punto de orden es lo mismo. ¿Sí? Pero claro, los parámetros son los que yo voy a instalar. Muy bien, entonces tengo la política ST. La política ST, entonces yo mando a pedir cada cierto tiempo. Entonces, tengo acá mi inventario, ¿cierto? A esto yo le voy a llamar S, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Tengo el inventario, acá va bajando, y acá yo tengo mi primer T, mi primer periodo de tiempo. Bien, hago mi revisión, digo, ¿cuánto tengo? Ok, ¿cuánto me falta para llegar a S? Y pido. ¿Cuánto pido? Pido esto. Bien, el gap. Ok, perfecto. L unidades de tiempo, después me llega el producto. Bien, me llega. Y después sigo. Bien, sigo. Acá está mi siguiente T, me pasé. Bueno, supongamos que está acá. Ok, pasó mi periodo de tiempo. Bueno, en verdad, este es 2T. 2T, porque pasó un periodo de tiempo. Es 2T. ¿Dónde está el inventario? Acá. Tengo que pedir. ¿Cuánto pido? Lo suficiente para llegar a ese. Ok, pido eso. Lote de tamaño variable y pido cada T unidades de tiempo. Bien, esa es otra política de inventario. Funciona totalmente distinta a la otra, ¿sí? Ahí la S debería ser variable igual, no lineal. No, el S, bueno, el S es el variable, pues el tamaño del lote que yo pido es el variable. Por eso no debería ser también variable ese lote. El lote, sí, pues este es el variable. Este no, este es un tamaño fijo al cual yo tengo que llegar. Ah, pero ese tamaño igual puede ir variando a través del tiempo, porque puede estar condicionado a una demanda que yo necesito tener. Eso es lo que hablamos recién. Pues. Yo, no sé, pues cada cierto tiempo voy a pararme a revisar. Ok, esta política ST, ¿el S está bien calculado? ¿O vale la pena revisarlo? Ok, pero lo que yo normalmente no hago
es que no todos los meses varío digamos, el S y el T, porque tiene que este sistema estar operando. O sea, lo que yo analizo ahí es cuál es la frecuencia del T. Es cada cuánto tiempo voy pidiendo, porque si no lo que tengo es que para el primer T, claro, voy a poder cubrir el gap. Pero si el segundo T me queda o muy cerca o muy lejano del lead time de reposición, de cuando recibo físicamente los materiales, puedo o sobreestoquearme del S que tengo que cumplir o puedo generar una brecha. Claro, bueno, sí. Es súper inteligente, o sea, es súper válido lo que tú dijiste. Por eso tal vez vale cuestionarse si el periodo de tiempo tiene que ser mayor o menor al lead time, por ejemplo. ¿Sí? Sí, en la política SS el lote es variable, el lote S es variable, pero en estricto rigor es la diferencia que tú tienes, porque en la bodega tú tienes un espacio, por ejemplo. Imagínate que tienes un espacio asignado para tu producto, que te hace 10.000 productos. ¿Okay? Dado la política T, tú vas a revisar, o sea, tienes un espacio asignado para 10.000. Vas al primer T y tú dices, ¿cuánto tengo? 5.000. ¿Cuánto me voy a comprar? 5.000. Al siguiente T, tú tienes 2.000. ¿Cuánto mandas a comprar? 8.000. Muy bien. Y por eso es variable. Pero tiene relación con el tamaño de tu bodega. ¿Se entendió ahora? Sí. Claro, el lote de tamaño es variable, por eso una política es siempre mando a pedir lo que me falte para llegar hasta un... Sí, claro, lo que pasa es que lo que no había cuadrado es que si el T era fijo, claro, yo decía, oye, a lo mejor no va a alcanzar a coincidir con el arribo del otro, tengo o pasar el S o voy a seguir generando un cambio. Ya. Sí, eso es como yo controlo el inventario. No, muy bien. Sí. Ahora, el tamaño del T es fijo. Siempre Por ejemplo, todos los primeros. Todos los primeros, por ejemplo. O cada 15, o cada segundo martes de la tercera semana del mes, no sé. O el segundo martes del mes, no sé. Algo así. Pero es un periodo temporal fijo. ¿Bien? Son distintas políticas de inventario. Y fíjense acá que hay una que me llama la atención porque solamente tiene un S. ¿Y cuánto quedó? Bien, este es el News Vendor Policy, la política del vendedor de diario. Bien, vamos a hacer, lo vamos a ver en detalle un rato, pero un poco para adelantarle. Las políticas S o el News Vendor Policy, que tiene un nombre específico porque es especial. En ese caso, la pregunta de cuándo pedir no tiene sentido. ¿Ok? Se responde sola. Bien. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una pyme y vendieran diarios, ¿cada cuánto compran diarios? Todos los días. No tiene sentido llegar a un nivel punto o, digamos, es evidente cuándo ustedes tienen que comprar. ¿Ok? Evidente. La pregunta es, ¿cuánto tengo que comprar? ¿Por qué? Porque se me genera un problema. Si yo compro los diarios por el día, compro 100 y me compro en 80, ¿qué hago con los 20? Los vendo en el almacén de la esquina por asadito, ¿no? Vendemos carbón con asado. ¿Sí? Pero en términos prácticos, el sonido es menos. Y si compro 100 y se me acaban el mediodía perdí la oportunidad. y me siguen comprando y al final, en verdad, en total de las ventas que me llegaron fueron 120 y yo compré 100 nomás. ¿Cuántas vendí? 100. ¿Cuántas ventas perdidas tuve? 20. ¿Tuve un costo? Sí, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad. Y si yo compré 100 y me quedé con 80, tuve 20. ¿Y esos 20 me representaron un costo? Sí. Perfecto. Entonces yo tengo costo, el sistema ahí opera totalmente distinto. Yo tengo un periodo en el que, una ventana en la que puedo vender el producto, ¿ok? La pregunta no es cuándo tengo que comprar, porque es evidente. La pregunta es cuánto tengo que comprar de manera de equilibrar el costo del sobrante con el costo del faltante. Siguiente ejemplo. Tengo que vender Toyotomis. Soy el comprador de Soymax vende Toyotomis. Sí. Solo ahí. Soy el comprador de Toyotomi estacional de Soymax. Ok. ¿Sería evidente cuándo tengo que mandar a comprar las Toyotomis? ¿Cuándo es la temporada de venta de Toyotomis? Invierno. En invierno, totalmente. Entonces, Si mi lead time, en el verano o en otoño para que lleguen para el invierno. perfecto. El lead time de Japón. Las Toyotomis son japonesas, las mando a comprar a Japón. ¿Cuánto será el lead time? Pongámosle, me voy a pegar un tufazo, 2 meses.
O 3 meses, no sé, no tengo idea. No, bueno, 3 meses desde que yo coloco la orden, hacen el inventario, lo fabrican y me lo despachan. Y me llega el inventario. 3 meses, supongamos, que es el lista. Y si la temporada de venta de Toyo Tomy comienza en mayo, junio, En abril. en abril. Supongamos que comienza en abril. Muy bien. Y si el lista son 3 meses, ¿cuándo tengo que mandar a comprar las Toyo A Tomy? finales de diciembre, los primeros días de enero. A finales de diciembre y los primeros días de enero. Perfecto. ¿Es evidente cuándo tengo que mandar a comprar? ¿O tengo que esperar a que llegue el inventario un S o un periodo de tiempo de...? No, es evidente. La respuesta es evidente. ¿Bien? Mi problema es otro. La pregunta es ¿cuántas películas compro? ¿Por qué? Porque si yo voy a vender, tengo un periodo, una ventana en la que estas cuestiones se venden. Porque después yo tengo que sacar todo eso y traer los aire acondicionados. ¿O no? Sí. ¿Sí? Para el verano. ¿Bien? Bueno, en verdad hay una etapa intermedia donde te colocan las terrazas, ¿cierto? ¿Cierto? Las terrazas. Muy bien. Pero ese espacio es totalmente estacional. Entonces yo tengo una ventana de tiempo. Entonces, la misma pregunta, mismo problema. ¿Cuántas Toyo Tomy compro para ese periodo de venta? Compro 100. ¿Y si me compran 80? ¿Y si me compran 120? ¿Ok? Tengo que equilibrar el sobrante con el faltante. Ese es el problema del News Vendor Policy. ¿Ok? La pregunta es ¿cuándo comprar? Porque la respuesta de cuándo es evidente. Y tengo que equilibrar cuánto faltante con sobrante. Ese es el último modelo que nosotros vamos a ver. ¿Bien? Pero es importante que ustedes lo sepan y por eso solamente es política S y no el apellido. ¿Ok? Porque no me interesa en el fondo. No calculo yo cuándo tengo que mandar a comprar. Muy bien. Entre otras, hay otras políticas en el fondo que puedo tener, pero lo importante es que la primera es la política de reabastecimiento que responde a dos preguntas: el cuánto tengo que mandar a comprar y el cuándo tengo que mandar a comprar. ¿Vale? Son políticas, y ahí puede variar, puedo tener un mix gigante y muchas políticas distintas de ordenar, distintas órdenes. Muy bien. ¿Qué otra? Esa es la primera política. Primera subpolítica. Acuérdense que la política de inventario es una suma de cosas. Segunda subpolítica, política de revisión. Política de revisión. Y básicamente lo que yo defino acá es cómo yo voy a monitorear el inventario. ¿Bien? Y tengo dos formas. Uno, que es revisión periódica, que yo cada cierto tiempo reviso el inventario. ¿Ok? Tal vez en la empresa grande esta cuestión ya no se ve mucho, porque por lo general yo tengo algún sistema que me puede ver el inventario. ¿Qué es la segunda? Que es la revisión continua. Yo sé exactamente en todo momento cuánto inventario tengo y dónde está. ¿Ok? Política de revisión continua. Si esta es mi foto de inventario, ¿cómo será esta revisión? ¿Continua o periódica? Continua, porque yo tengo instantáneamente la posición del inventario o el inventario que yo tengo disponible en cada momento. ¿Ok? Lo puedo estar monitoreando todo el rato. Bien, y eso es una política de revisión continua. Bien, pero esto también podría ser revisión periódica. Es decir, yo por ejemplo, saco una foto acá, no tengo idea, pasa un periodo de tiempo acá, lo reviso después, mando a un señor, ¿cierto? Con un lápiz en la oreja y con su cuadernito, ¿cierto? Y lo mando posición por posición a contar cuánto inventario tenemos, cada un mes, por ejemplo. ¿Bien? Y me nota el inventario y yo tengo un registro de instantáneamente en ese momento en que se hizo el inventario, cuánto inventario tengo. Es decir, este es el inventario con el que yo empecé, supongamos, hago una revisión de inventario y después ok, ese es el inventario que yo tengo. De unidades de tiempo después, mando de nuevo al señor con el lápiz en la oreja, me fuerza a poner a contar cuánto inventario tengo esto. Muy bien. Y el periodo de tiempo después tengo esto. ¿Bien? Entonces, la manera de controlar yo el inventario, de saber cuánto inventario tengo es totalmente distinta. Como un caso yo. En uno no sé todo momento cuánto tengo y acá sé instantáneamente cada cierto periodo de tiempo cuánto es el inventario que voy a tener. Y ahora, otra pregunta que yo les hago a ustedes. Intuitivamente hablando, ¿cuál de estos dos sistemas será más caro de implementar? Continuo, ¿por qué? Más tecnología, ¿cierto? Más tecnológico, probablemente tengo que implementar un ERP, ¿cierto?
claramente. Pero probablemente tenga que tener un sistema de RP, ¿cierto? En el cual, pero ojo, no llegó hasta solamente ahí, sino que probablemente yo tengo que tener una pistola, tengo que tener un sistema de código de barras, por ejemplo. Tengo que tener una pistola y que los bodegueros, los pilladores pistoleen, digamos, cada vez que entra un palet de producto, o cada vez que saco un palet de producto, cada vez que hago un despacho, cada vez que hago un movimiento de posición. ¿Ok? Tengo que poder tener en el sistema las órdenes de venta que me consuman el inventario. ¿Ok? Si tengo materias primas, tengo que tener de alguna forma la receta de los productos metidas, cosa que yo cuando genere una orden de compra, o sea, perdón, una orden de trabajo, me consuma a mí el inventario de la bodega de materias primas. ¿Cuánto tengo que yo gastar para poder utilizar, para poder fabricar el producto? ¿Ok? Es un sistema, entre comillas, mucho más complicado y más caro de implementar, sin contar el costo que tiene SAP, por ejemplo. ¿Cuánto me cuesta el módulo de inventario de SAP? Caro. Y después, ¿cuánto me cobran los consultores por implementarlo? ¿Cierto? Es caro. ¿Ok? Entonces alguien podría decir, oye, pero entonces si es tan caro, ¿por qué tengo un sistema de control periódico y no, perdón, continuo y no periódico? Si es más caro. Por el costo que tiene el inventario. En parte por el costo. ¿Por qué? Ahí viste con la clave. ¿Por qué le están metiendo el costo de inventario acá? Por lo que comentaba en la primera, dentro del costo que tiene para que sea tener inmovilizado ese inventario. Claro. El 20, el 40. Muy bien. Súper. Con eso también El inventario tiene un costo. podéis ¿cierto? disminuir el tiempo de respuesta al mismo. O sea, Muy bien. Hagamos un pequeño ejercicio acá. Al final todo está conectado con los costos de inventario. Bueno, en verdad hay más costos y todas estas cosas, pero si nos vamos puramente al inventario, ¿por qué yo tengo un sistema de revisión? ¿Por qué yo puedo preferir un sistema de revisión continua versus uno periódico? Es porque me va a tener implicancia sobre la cantidad de inventario y seguridad. Fíjense en lo siguiente. Tengo una política con lote de pedido, bueno, puede ser fijo, probablemente sea variable, ¿cierto? Cuando tengo una política S que sea con revisión periódica, es ¿cierto? De lote variable, ¿cierto? Que llego hasta el punto de acá. Bien, y en una tengo una política de revisión, y en ambos tengo un punto de reorden, ¿ok? Probablemente este sea S, y en este voy a tener, bueno, ¿cómo le dice también? Es S, ¿bien? Entonces, cuando llego al punto de reorden, mando a pedir. En este caso, yo tengo una política de revisión continua. ¿Cierto? Cuando llego al punto de reorden ese, mando a pedir, ¿cierto? L unidades de tiempo después, me llega el pedido, ¿cierto? Me llega el pedido y después sigo, digamos, Ok, acá yo tengo un sistema de revisión periódica. Bien. Primera foto, estoy ahí. Segunda foto, estoy acá. Tercera foto, estoy acá. ¿Pido? No pido, ¿no? ¿No? Tercera foto, estoy aquí. ¿Pido o no pido? ¿Qué dicen ustedes? No pido. Estoy a punto de tocarla. ¿Pediría? ¿Pediría o no? ¿Pediría? ¿Por qué pediría? porque el próximo punto que mía probablemente va a estar muy pasado hacia abajo. Sí, pero El estómago, claro, el estómago uno diría, oye, parece que chuta, estoy aquí, mi lote, cuando yo bajo de 100, yo mando a pedir, estoy en 101. Va a depender de cuánto te cuesta, no te metes. Bien, pero claro, en parte va a estar metido ese problema. Pero si yo tengo, aquí mi línea está en 100 y yo tengo 101, y sé que mi próxima revisión va a ser 2 semanas después, ¿qué hago? Pido, pero no pido, porque yo diseñé esta política. Por algo está la línea. Por algo está la línea. ¿Te das cuenta? Tú calculaste este S de manera intencional. Ojo, la trampa en la que algunos caen, y lo hago intencionalmente para que caigan, es que yo le hice los dos monos, ¿cierto? Y uno tiende a asociar de que este S es igual a este S que está acá. ¿Ok? Porque yo acá mando a pedir, ¿cierto? Tengo un inventario, tengo un punto de reorden que me manda a pedir cuando yo tengo cierto nivel. Y acá tengo otro punto de reorden
que manda a pedir cuando tengo otro nivel. Ahora la pregunta es, si yo diseño una política intencionalmente diseñada para eso, y cada vez que bajo de este punto yo mando a pedir, entonces acá no pido. Pero, sin embargo, ¿cómo será este S respecto a este S que está acá? Más grande, porque esta cuestión me tiene que proteger contra dos tiempos. Contra el tiempo de revisión, cada cuánto reviso, más el tiempo de lead time. Durante todo ese periodo yo estoy totalmente indefenso. Porque después yo mando, pesco, saco la siguiente foto y estoy acá. Y ahí recién mando a pedir. ¿Te das cuenta? Y me tengo que comer el lead time después hasta que me llegue el producto. ¿Bien? Por lo tanto, esa es la gran diferencia entre el continuo y el totalmente. periodo. Por lo tanto, como este tiene que cubrir más periodos de incertidumbre, este S que está acá es mayor a este S que está acá. Si yo tuviera un sistema de revisión continuo, este punto de reorden tiene que ser menor porque solamente me tiene que proteger contra el L del lead time. Mando a pedir, en la unidad de tiempo después me llega, perfecto. El de arriba me tiene que proteger contra S más L. D más L, perdón. Y esa decisión va a ser económica. Puede depender de qué es lo que es más caro, más barato. Exacto, exacto. Esa cuestión ¿qué va a significar en la práctica? Mucho más inventario. ¿O no? Y vimos que el inventario era caro, ¿no? 60 palitos verdes finitos. Producto solamente en equipo no. ¿Ok? Al año. ¿Será caro esa cuestión? ¿Cuánto? Es caro. ¿Ya? Entonces yo tengo que administrarlo bien. Y ahí, más o menos, uno podría hablar de que se compensan ambas cosas. ¿Cuánto me representa el inventario adicional? Ese sistema que está arriba de revisión periódica versus cuánto me representa el inventario que está abajo. Sin mencionar todas las otras ventajas que te da tener un sistema de revisión continuo, implementado, cuadrado, digamos, saber cuánto tengo, etc. ¿Bien? Pero en términos de costo, ahí está la evidencia, digamos, la diferencia entre ambos sistemas. Bien, entonces política de revisión, una es periódica y otra es revisión continua. Muy bien, política de escasez. Acá, bien, acuérdense que yo les dije, y este es el mantra del ramo, no luchen contra el quiebre, ¿ok? El quiebre es inevitable, nunca lo van a poder eliminar, 100%, pero sí lo podemos gestionar. Podemos intencionalmente decir cuánto es lo que yo quiero quebrar, ¿ok? Muy bien, o cuánto es lo que yo esperaría quebrar, ¿bien? Y para eso está el tema de la política de escasez, que es, ¿qué significa para mí un quiebre? Ojo, yo nunca, bueno, solamente en uno de los tantos, ¿puedo borrar acá o no? ¿Sí? Muy bien. Sí, profesor. ¿Sí? Observación. Tengo una duda. Actualmente, por ejemplo, con este tema de la pandemia, está generando de que haya bastante rotura de stocks, bueno, digamos hablando de la cadena logística. productos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, estamos teniendo algunos proveedores que se están desabasteciendo de, digamos, de algunos productos y nos dicen, no vamos a tener productos por un mes, ¿no? En ese caso, ¿cómo tendríamos que considerar? Pero es un tema puntual nomás. ¿Cómo tendríamos que proceder para al menos asegurar ese stock? Porque ya no estaríamos trabajando, digamos, sobre un punto de reposición, buscando un mínimo, ¿no? Lo tendríamos que ver aquí arriba, ¿no? ¿Cuánto más es lo que yo tendría que pedir para poder asegurar el tiempo que el programa me está diciendo que se va a demorar todavía en atender, ¿no? ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí, el tema específico que acaba de tocar tiene un nombre. Eso se llama control de inventario bajo interrupciones. Disrupting Inventory Control. ¿Okay? Que es un tema bien estudiado, que es qué pasa cuando yo tengo problemas puntuales. Por ejemplo, un terremoto. La pandemia fue un terremoto, pero no por todo año, ¿no es cierto? Por eso cuando tengo un terremoto y las plantas que me proveen dejan de proveer, esa es una disrupción. ¿Okay? El otro tópico está súper estudiado, que son qué pasa si hay un atentado terrorista contra mi planta, por ejemplo, o contra mi infraestructura crítica. Todos esos conceptos se llaman disrupting. Y hay mucha literatura respecto a qué hacer cuando hay disrupción con respecto a los inventarios, o con respecto a la localización, o con respecto a la logística en general. Y todo lo que han hecho las empresas actualmente es tomar esos conceptos y ahora siguen aplicando en sus empresas. ¿Okay? Pero el concepto es disrupting. Y
Y este curso en particular, nosotros queremos tocar los temas como más básicos, ¿no es cierto? Pero si necesitas material con respecto a disrupciones dentro del sistema de inventario, te lo subo inmediatamente, sin problema. ¿Ok? A la carpeta donde está todo lo de inventory control, ¿ok? Que está Xater, pero también hay cosas de disrupción. Donde sí está, pero me gusta mucho decirlo, es en el libro de Choi, que son los 100 años del modelo lote económico que yo odio. ¿Ok? Pero que igual es bueno un libro, ¿no es cierto? Y ahí tienes que ir al capítulo de disrupciones y leer un poquito sobre eso. Pero con los conceptos